No mire atrás. ¿Por qué, hermanos? Porque el año se va, pero el llamado de Dios continúa. ¿Y cuántos dicen amén a eso, hermanos? Hoy es un domingo especial. No es un domingo cualquiera, familia. Es el último domingo del año. Es un año más que ya se va, pero amados hermanos, es un año que vino con cosas buenas, también cosas muy difíciles. Por supuesto que sí. Cada año cuando recordamos, sabemos que hubieron victorias, pero también errores. Hubieron decisiones correctas, pero también otras decisiones que fueron incorrectas, hermanos, o nos hubiera gustado tomar otra dirección. Sin embargo, hermanos, al final del año es muy normal que nosotros miremos hacia atrás. Los que tienen la tecnología ahora del teléfono, en Facebook, en Instagram, ya les llegó el recap del año seguramente. A mí me llegó por Google, me llegó en Facebook. Look at your year in 2025 y una colección de fotos y de recuerdos de todo lo que pasó en el 2025, hermanos. Y revisamos conversaciones, decisiones, miramos lo que fue, miramos lo que no fue. Pero hoy quiero decirles algo con amor pastoral, amados hermanos. Y lo puse ahí en su hojita. Mirar atrás no siempre es saludable. Mirar atrás no siempre es saludable. Debemos mirar atrás para agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho. Amén. Cuando miramos hacia atrás debemos mirarlo con esa actitud de agradecimiento, pero si no lo miramos así, es peligroso que nosotros miremos atrás. De hecho, Jesús lo dijo muy claro en Lucas 9:62. Mire lo que dijo Él. Dijo, ninguno que poniendo, dígalo conmigo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Y Jesús obviamente, hermanos, no está siendo duro cuando dice esto. Él está siendo sabio. Él, hermanos, el Señor nos enseña que nadie puede avanzar mirando en reversa. Hace algún tiempo, no años, miré, hermanos, hay un programa en televisión, tal vez usted lo ha visto, de unas personas que reparan carros antiguos y hacen creaciones maravillosas de estos autos. Bueno, se les ocurrió reparar una camioneta modelo 80 de estas camionetas Chevrolet, y lo interesante fue que le pusieron el asiento y el volante, en vez de ponerlo como va, lo pusieron hacia atrás. La cajuela de la camioneta era la parte delantera y obviamente la parte de enfrente de la camioneta era la parte de atrás, y pusieron el volante así. Y salieron al pueblo a manejar la camioneta, y ya se imaginará el espanto de la gente cuando miraban que la camioneta iba con tal precisión de reversa. No faltó mucho cuando la gente empezó a llamar al 911 para que sacaran a ese loco que iba manejando de reversa en el highway, y la patrulla lo alcanzó, lo paró, pero no los multaron, porque cuando lo pararon se dieron cuenta que así era la camioneta y realmente estaban manejando de frente, pero a la vez con la camioneta de reversa. Y como era un documental, ellos estaban filmando para el programa y estaba la cámara ahí enfrente, y los otros vehículos pues se libraron de una buena multa, no sin antes decirle, saquen la camioneta de los carriles de alta velocidad porque puede causar un accidente. No es normal caminar hacia el frente o tratar de ver hacia el frente atados a lo que todavía queda atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Y yo quiero hablar esto de una manera espiritual, familia, y se lo digo con amor, porque si nosotros no somos sabios, muchos de nosotros comenzamos el nuevo año llevando el pasado como equipaje al año nuevo. Y Fíjese lo que la Biblia dice, familia. El Señor dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cómo dice, hermanos? No dice cada nuevo año, no dice cada mes. Y esto en sí, hermanos, nos da la idea de que Dios es el primero que desea que nosotros, sus hijos,
vivamos de una manera constantemente renovada. No tenemos que ser teólogos, hermanos, para entender que vivimos en un mundo que va hacia atrás como la camioneta. Ojo aquí, familia. El mundo de hoy, la ideología de hoy, las doctrinas de nuestro mundo van hacia allá como la camioneta que les acabo de decir. Y ellos lo llaman correcto. Unos ejemplos claritos, rapidito. Por ejemplo, en el mundo es muy normal el divorcio. En el mundo es muy normal, hermanos, que cuando una pareja ya no se quiera, simplemente se despiden y se van. Pero en Dios, hermanos, no es normal, porque Él dice que el matrimonio vale la pena luchar por nuestro matrimonio. ¿Alguien dice amén a eso? Para el mundo es normal ahora ya no tener respeto hacia los padres. Pero Dios dice: obedece a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Así me estoy explicando, iglesia. Y Dios quiere que nosotros comencemos cada año, hermanos, renovándonos. Por ejemplo, mire el número 1, lo puse ahí. Dígalo conmigo, por favor. No mire atrás a los pecados que Dios ya perdonó. Dígalo otra vez conmigo. No mire atrás a los pecados que Dios ya perdonó. Juan capítulo 1, versículos 8 al 9, en la versión Dios habla hoy, dice muy claramente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está, y no hay verdad en nosotros. Lea conmigo el versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y este pasaje es verdad. El pueblo de Dios debe decir amén a eso. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Tenemos que memorizarnos este pasaje. Tiene que ser uno de nuestros pasajes de vida, como el de Natalia que mencionó el día de hoy. Salud, mi querido hermano. Porque una de nuestras grandes luchas como cristianos, familia, es no dejar la culpa por el pecado. Y cuando no dejamos la culpa que el pecado nos trae, no podemos avanzar. Y yo he platicado con muchos cristianos que no pueden ser libres porque todavía siguen cargando con la culpa de sus errores que Dios ya perdonó. Escuche esto. Para entender la gravedad del asunto y lo difícil que es, tengo que hablar de Martín Lutero. Cuando nosotros extendemos la historia de Martín Lutero, hermanos, sabemos que este fue no solo un hombre, sino un gran hombre, el reformador del protestantismo cristiano, una figura en la fe teológica. Dios usó a Martín Lutero para reformar la doctrina de la iglesia, pero muchos no saben, hermanos, que antes de que Martín Lutero fuera el teólogo, el reformador y el hombre que todos nosotros conocemos en la literatura cristiana, era un hombre que fue monje, sacerdote y profesor de teología. Martín Lutero, hermanos, era un hombre profundamente religioso. Sin embargo, él no tenía paz. Sus escritos lo mencionan. Lutero no tenía paz. Vivía atormentado por sus pecados. Y este hombre confesaba durante horas, oraba, ayunaba. De hecho, él se castigaba físicamente porque pensaba que estaba sucio delante de Dios. Y cada día iba al confesorio para confesar sus pecados, hasta que el sacerdote se aburrió de él y le dijo: Lutero, no regreses más, no te quiero ver hasta que de verdad traigas un pecado digno de confesar. Así era Lutero, hermanos. Martín, vuelve, le dijo, cuando de verdad tengas un pecado que confesar. Y el problema, familia, no era que Lutero no confesaba. El problema de Lutero es que él no creía que Dios realmente lo había perdonado. Y a veces, hermanos, nosotros no lo decimos.
No es que vayamos diciendo a la esposa, al esposo o a los hijos, pero muchos de nosotros así vivimos delante de Dios, como Martín Lutero. Vivimos y sabemos que aunque la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, hermanos, estamos como una herida donde Dios sigue sanando y nosotros voluntariamente vamos y le estamos rascando. Escuche, familia, en la fe, Dios no quiere que usted recuerde los pecados que el Señor ya le perdonó. Número 2, voy rápido. No mires atrás, dígalo conmigo, a las derrotas de este año. Miren lo que dice Miqueas 7:8. Dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Ojo aquí: aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y me encanta este versículo de Miqueas, porque, hermanos, no niega la caída. No dice no caí, simplemente dice aunque caí. Y hermanos amados, la fe bíblica no es negar la derrota. La fe bíblica es permitir no permitir, ¿qué dice, hermano? Que la derrota tenga la última palabra. Amén. Nunca debemos olvidarnos, hermanos, de donde Dios nos sacó. Todos me acuerdo que platicaba con un muchacho, está aquí conmigo todavía. Y él me decía: no, dice esta persona, no, está mal, dice, engañó a su esposa, decía él. Y luego me dijo: yo peco, pero peco poquito. Así me decía: yo peco, pero peco poquito. Y tal vez habrá alguien aquí que diga: no, es que yo no maté, no tomé, no hacía yo cosas malas, no engañé, no, pues no, algunos están peores. Pero hermanos, si nos pudiéramos meter a su cabeza y descubrir lo que usted ha pensado, todo lo que estamos aquí hemos pensado, cosas que si supieran los demás nos avergonzaríamos. ¿Cuántos dicen amén a eso, familia? Pero la fe bíblica no es negar la derrota. La fe bíblica es no permitir que la derrota tenga la última palabra. Todos conocemos la famosa historia de Abraham Lincoln. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Este hombre fue uno de los líderes más importantes de la historia, pero obviamente antes de llegar a ser presidente, hermanos, su vida era una cadena de derrotas y fracasos. ¿Quién pensaría que Abraham Lincoln iba a llegar a donde llegó? Mire, este hombre fracasó en negocios, perdió elecciones, vivió en la pobreza, enfrentó depresión profunda, enterró a hijos. Y a la vista de muchos, Lincoln, hermanos, era un fracaso constante. Pero él, que tenía una fe puesta en el Señor, no permitió que eso definiera su vida, hermanos. Y la Biblia, la historia nos dice, que años después, cuando él se convirtió en un presidente que guió a la nación en uno de sus momentos más oscuros, hermanos, reconoció que Dios tenía un propósito para su vida. Y hermanos amados, alguien por ahí dice: Dios a sus mejores atletas les da el entrenamiento más duro. Amén. Y a algunos de nosotros no nos va bien a veces, pero el Señor está con nosotros. Y no debemos permitir, hermanos, que la derrota, la caída defina quiénes somos. Debemos levantarnos y decir: el Señor todavía no ha terminado conmigo, y mientras yo tenga vida hay propósito de Dios para mí. ¿Alguien dice amén a eso? No se rinda. A veces al matrimonio no va bien, no se rinda. Los hijos no quieren obedecer, no deje de orar por ellos. Las finanzas, hermanos, van de mal en peor. No deje de confiar en el Señor. Por eso puse en su hoja, hermanos: derrota no significa rechazo de Dios. Derrota no significa final del llamado. Derrota no significa que usted no sirve, hermanos. En la Biblia, escucha esto: Dios nunca llamó a los perfectos. ¿Está conmigo, iglesia? El Señor llamó a los que nunca se rindieron. Él no llamó a perfectos.
Él llamó a los que nunca se rindieron. Y mira lo que dice Proverbios 24:16. En la versión Dios habla hoy. Porque aunque caiga 7 veces, ¿qué dice? Otras veces se levantará. Está hablando del justo. Está hablando de aquel que realmente busca a Dios. Aunque caiga 7 veces, otras tantas, dice, se levantará. Pero los malvados se hundirán en la desgracia. Y hermanos amados, no permita que el año se vaya y que el enemigo le susurre y le diga: mira lo que perdiste, mira lo que no hiciste, mira todo lo que te salió mal, tu vida es un fracaso, tu familia es un fracaso, las cosas van de mal en peor. Cuando Satanás le susurre eso, hermanos, usted dígale: mi derrota no define mi futuro. El que define mi futuro se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien déle un aplauso al Señor conmigo, hermanos. Dios es bueno. Amén. Número 3, vamos rápido, hermanos. Dígalo conmigo, por favor. No mire atrás. Idealizando el pasado. ¿Qué dice Eclesiastés 7:10? Léalo conmigo, por favor. Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Pues esa no es una pregunta inteligente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia no dice que sea pecado recordar. Amén. Dice que no es sabio idealizar. Idealizar el pasado es muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque distorsiona la verdad. Es como cuando usted, por ejemplo, mira las fotos viejas que imprimió o en su celular. Y mire, le voy a dar aquí la imagen. En la foto todos sonríen. En la foto nadie toma fotos del problema, del estrés o de la carga. El pasado siempre se ve bonito en una foto, pero no cuenta toda la historia. Y por eso debemos tener cuidado. Porque en la Biblia encontramos, por ejemplo, al pueblo de Israel. La Biblia dice que en Israel, a ver, ayúdeme, eran ¿qué? Esclavos. No les pagaban lo que debían, trabajaban de sol a sol y estaban de mal en peor. Y el Señor los sacó con una mano poderosa. Tuvo que mandar un ángel que matara a los primogénitos del pueblo de Egipto para que finalmente el pueblo saliera. Y el pueblo salió. La Biblia dice, familia, que durante el día, como estaba el calor del desierto, una nube los cubría. Y en la noche, como el desierto es frío, una llama de fuego los cubría. Estos hermanos estaban en mejor hotel que 5 estrellas. Pero aún así, cuando vieron un problema tras problema, lo primero que hacían era, ¿se acuerdan? Regresar al pasado. Y cuando hablaban del pasado, hablaban maravillas. Y ellos decían: allá comíamos mejor, allá estábamos más seguros, allá teníamos comida. Idealizaban el pasado y hablaban como si aquello era maravilloso. Y se olvidaron de lo más importante, hermanos, que en Egipto eran esclavos. La nostalgia les hizo olvidar el problema. Y así somos muchos de nosotros, hermanos. Por eso lo puse en la pantalla y en su hoja. Mire, el pasado, dígalo conmigo, siempre parece mejor cuando ya no estamos viviendo sus cargas. Y hermanos, no estoy hablando de olvidarnos del pasado, porque no podemos olvidarnos. Lo que estoy hablando es dejar de querer traer el pasado al presente, hermanos amados, porque cuando queremos traer el pasado al presente, entonces perdemos lo mejor, que es lo que Dios quiere darnos en el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Dios quiere darnos algo más, algo mejor que lo que nosotros hemos tenido. Yo sé que tal vez usted ha escuchado esta famosa analogía. Es una historia muy conocida del famoso alpinista que quería lograr llegar a la cima del monte. Se me olvida su nombre. Y esto es una historia real, hermanos, una historia real. Pero él decidió ir solo y le agarró la noche, pero por no querer
quedarse a acampar y dormir, él quería conquistar la cima, decidió avanzar de noche. Y si usted lo busca en el Google encontrará de quién estoy hablando. Y al querer avanzar de noche, se quedó sin luz en la oscuridad, sin darse cuenta, no vio cuando su pie resbaló, y cuando resbaló empezó a caer. Y la historia nos dice que cuando él caía, pues obviamente esperaba su muerte. Sin embargo, se había olvidado, como todo buen alpinista, cuando alguien escala debe amarrarse bien para tener un arnés listo por emergencias. Y él se había olvidado. Y justo cuando miraba y pensaba que se iba a morir, se escuchó un tirón que lo agarró y lo dejó suspendido en el aire. Y ahí él oró y dijo: Dios, ayúdame, 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 no quiero morir. Y cuando él oraba en la noche, en la oscuridad, sin ver nada, sin tener a nadie, escuchó una voz que le dijo: suelta la soga, corta la soga. Y cuando él escuchó esa voz dijo: no, la soga está sosteniendo mi vida, corta la soga. No. A la siguiente mañana, hermanos, fue encontrado muerto, colgado de la soga a 1 metro del suelo. Y hermanos, Dios nos está diciendo a nosotros eso: corta la soga. Deja de querer traer lo que Dios ya te dijo que dejaras en el pasado, y prepárate para lo que Dios tiene para ti en el futuro. Amén. Vamos terminando con esto, hermanos. Por eso, número 4, no mire atrás a las heridas y a los conflictos del año. Todos ustedes, hermanos, recuerdan la famosa. ¿Alguno de ustedes aquí ha visto la película de La Cabaña o The Shack? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Hermanos, una película para ver, se lo recomiendo. The Shack en inglés, La Cabaña en español. Y vemos una historia muy profunda de sanidad interior. Si usted la ha visto, sabrá que le voy a contar la historia, así es que I'm gonna spoil it, perdónenlo, pero aún así se la recomiendo. Se llama La Cabaña o The Shack. No es de terror, porque cuando uno busca La Cabaña salen todas las de terror. No, hermanos, esa no. Amén. Al rato van a andar viendo ahí películas que no debe. Pero a lo largo de la historia, hermanos, descubrimos a un padre que perdió a su hija. Ustedes, los que han visto la película, saben. Y este hombre vive marcado por un dolor intenso. Pero conforme va la película o la historia, descubrimos algo importante, hermanos: que el mayor impedimento de este hombre para su sanidad no era solo la tragedia que vivió al que su hija haya perdido su hija. El problema de él, hermanos, era la culpa que cargaba. Él se sentía culpable. Como dije en el primer punto, muchos de nosotros a veces nos sentimos culpables de que las cosas no han ido como van por nuestra culpa. Y así era él. Tenía 3 hijos, 2 se estaban ahogando. Él fue e hizo lo que tenía que hacer para salvar a sus hijos. Y una más pues fue robada y asesinada. Y él se sentía culpable, porque él pensaba que podía hacer las 2 cosas a la vez. Y el problema siguiente que él tenía era la necesidad de aferrarse a su dolor. Él sentía, como muchos de nosotros, se lo digo con amor pastoral, sentimos que si dejamos el dolor, perdemos nuestra identidad. Muchas personas no quieren soltar el dolor, no quieren perdonar la ofensa, porque sienten que si perdonan, están soltando su identidad de quienes son o minimizando lo que les pasó. Un hombre que siempre guardaba en su computadora todas las cosas que le iban mal, sus errores, sus pecados, las guardaba, escribía y las guardaba en el archivo.
Y un día la laptop se le llenó en la memoria y fue a que se la arreglaran. Y el que le arregló dijo: oiga, usted tiene un archivo que pesa demasiado, y con el perdón de usted, pues yo lo abrí porque tenía que arreglar, y descubrí que usted ahí deposita todos sus errores, todas sus culpas, y para poder arreglar su computadora tenemos que deshacernos de este archivo. Dijo él: no me quiero deshacer del archivo. Y le dijo: tenemos que deshacer el archivo. ¿Por qué no quiere deshacerse del archivo? Y dijo: porque es que si me deshago de él es como que pierdo mi vida allí con el archivo. Y hermanos, así somos nosotros. Muchos de nosotros a veces decimos: pues es que yo me lo merezco. Ojo aquí, no le voy a pedir que levante la mano, pero muchos de nosotros nos hemos dicho: lo que me está pasando es por mi culpa, yo me lo merezco. Y si somos cristianos hasta decimos aleluya. Hasta le metemos alabanza cristiana. Esto que me está pasando es por menso, decimos nosotros. Si hubiera yo sido más inteligente, no. Y ojo aquí, hermanos, a veces lo que le pasa sí es su culpa. No le voy a engañar. Especialmente si la esposa se lo dice o el esposo se lo dice. Créale. A veces, hermanos, sí es nuestra culpa, pero tenemos que dejarlo. Y este hombre, hermanos, se aferró al dolor. Y mire, sin darse cuenta, su familia alrededor se empezó a desmoronar. Tiene que ver la película. Por favor, véala de esta manera espiritual. Su familia se desmoronó. Y ojo, aquí tengo que aclarar que no me están dando comisión por promover la película, pero tiene que verla. Hermanos, ese dolor que no empezó a sentarse, mantenía la herida completamente abierta, y mientras él permanecía allí, sus hijos cambiaron, su relación con su esposa cambió, hasta que Dios lo llama un día y lo lleva a la cabaña. Y la invitación de Dios es que vaya a la cabaña donde encontraron el cuerpo, o más bien la ropa de su hija. Y uno se pregunta: pero ¿por qué allí, hermanos? Porque ese fue el lugar donde él quedó atorado. Y fue allí donde Dios lo llamó para sanarlo. Y aquí hay una verdad importante, hermanos, para nosotros. Mire, cuando Dios empieza a sanar una herida y nos confronta con esa herida, no debemos seguirla rascando. Debemos permitir que Dios sea Dios y que sane nuestro corazón. Mire lo que dijo David en Salmos 13 del 1 al 2. Léalo conmigo, familia. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mire lo que él dijo, hermanos. Esto no es un salmo de victoria, ¿verdad que no? Es un salmo de dolor no resuelto. David no está celebrando cuando escribe esto. Todo está fuera de control. Él dice: Señor, me siento olvidado. Me siento que tú no me escuchas. Siento que todo lo que estoy viviendo no sirve de nada. ¿Dónde estás, Señor? Y esto me encanta, hermanos, porque ve, la Biblia no esconde el dolor humano. Y conste aquí que David no está en pecado. David no está diciendo esto porque porque Dios lo está castigando, como muchas personas creen que si te va mal es porque Dios te está castigando. No. David no está en pecado, hermanos. Pero ¿qué es lo que él hace? Que es muy sabio, que todos debemos hacer cuando estamos en un momento así. Miren lo que él hace, hermanos. Él lleva la herida a Dios. Él le habla al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Y hermanos amados, este es un proceso muy importante. Dios quiere que cuando atravesemos lo que atravesamos, le llevemos nuestra herida a Él. Sanar, hermanos, puse en su hoja, es llevar el dolor al lugar correcto una y otra vez. Sanar es llevar la herida al lugar correcto. Señor, no sé por qué me está pasando esto, pero aquí está, te lo entrego una y otra vez, hermanos. Este salmo no dice: yo ya estoy bien. No, dice: ¿hasta cuándo? Lo cual nos enseña, hermanos, que la sanidad toma tiempo. Va a llevar a veces meses, a veces años. Pero, hermanos amados, se lo digo con respeto. Mire, cerrar el año con amargura, dígalo conmigo, familia, es abrir el nuevo
Exactamente. Tiene que cerrarlo. Entrégueselo al Señor y dígale: Señor, aquí estoy. Y ya finalmente, para ir a comer, porque ya empecé a escuchar algunos estómagos por acá. Mira lo que dice número 5: no mire atrás a las victorias del año que termine. Filipenses 3, 13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Léalo conmigo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente que lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Hermanos, estas palabras las escribió ¿quién? Pablo apóstol. ¿Y quién era Pablo apóstol, hermano? Un hombre lleno de Dios. Pero lo que a mí me llama la atención es que, hermanos, él dice: no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Y hermanos, esto es un llamado para muchos de nosotros al empezar el 2026. Porque muchos de nosotros, hermanos, el peligro espiritual de los que ya estamos más avanzados en el evangelio es, amados, es familia, la derrota de pensar que lo que ya hicimos estuvo bien. Vivir no de lo malo del pasado, sino de lo bueno del pasado. Yo antes predicaba, yo antes servía más, yo antes oraba más, yo antes iba más a la iglesia, Dios me usaba más. Y sin darnos cuenta, hermanos, las victorias se nos convierten en un lugar donde estamos estancados el día de hoy. Por ejemplo, piensa en esto y ya termino. Un trofeo, hermanos, se gana para celebrarse, pero no para entrenar con él toda la vida. Imagínense a un atleta, a un concursante olímpico que diga: yo ya gané y ya ahí me quedo, fue lo que necesitaba. No le sirve de nada más que para vergüenza. ¿Y qué hiciste? Y hermanos amados, nosotros debemos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en el año. Si Dios le usó, usted alabe a Dios, pero no se quede estancado allí. Amén. El nuevo año presenta nuevas oportunidades. Y por eso puse ahí en la pantalla, hermanos, las victorias espirituales no son un lugar para quedarnos, sino más bien ¿qué? Un impulso para seguir avanzando. Una más: Dios no nos llama a vivir de recuerdos espirituales, sino de dependencia diaria. El pueblo de Dios dice: amén. Entonces, hermanos, concluimos pues, al terminar el año, Dios quiere que el día de hoy, literalmente, y si no lo quiere hacer hoy, el último día del año, suelte la culpa, acepte que Dios le ha perdonado, suelte sus derrotas. No permita que la derrota que tuvo este año le defina para el nuevo año. Suelte la nostalgia del pasado, pensar que allá fue maravilloso. Si Dios le permitió llegar al día de hoy es porque tiene un propósito para usted en el futuro. Amén. Suelte las heridas. Reconozca que fue lastimada, lastimado, que lo que lo pasó no lo minimice, pero esa no es su identidad. Su identidad está firme en Cristo Jesús nuestro Señor. Y si usted está en victoria, no permite que esa victoria lo mantenga sentado. Dígale: Señor, ¿qué tienes para mí en el 2026? Yo quiero ser usado. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar para concluir e ir a tomar los alimentos. Pero antes de hacerlo, quiero que reflexione de todo lo que dije. Yo sé que el sermón fue largo, pero habrá algo que el Espíritu de Dios le habló en su corazón. Una palabra que era para usted el día de hoy. Dígale: Señor, yo la recibo en el nombre de Jesús. Y yo quiero, Señor, ahora tomar ese desafío para poder vivir una vida libre, para vivir una vida, Señor, que tú esperas de mí. Señor, tú no nos llamas a pretender que todo está bien. Tú no nos llamas, Señor, a ignorar lo que nos está pasando, pero lo que sí nos llamas es a no permitir que eso defina nuestra vida, porque el único que tiene el poder para definir nuestro futuro eres tú, Señor.
Y hoy decidimos soltar la culpa, las derrotas, ya no más culparnos por lo que ha pasado, ya no más vivir nostálgicos por lo que no fue, o seguirnos lastimando con heridas que tú nunca quisiste que las tuviéramos, o vivir del pasado diciendo: en el pasado Dios me usó, pero ahora las cosas van de mal en peor. Tu palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ayúdanos a comenzar el 2026, Señor, con una actitud de dependencia a Dios. Ayúdanos a entrar al nuevo año con esa fe de saber que tú no has terminado con nosotros. Padre, perdónanos por lo que no hicimos bien. Sánanos por lo que nos dolió. Y ayúdanos a entrar al nuevo año, Señor, sin mirar atrás, sino con la mirada puesta en ti. No sabemos qué vendrá para el 2026, pero sí sabemos quién tiene todos los días de 2026 contado. Y ese eres tú, Señor. Por eso mi confianza está en ti. Y yo oro, Padre amado, que nos permitas vivir una vida de dependencia diaria y total a ti en este nuevo año. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios decimos: amén, amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos.